Hay un momento en la vida que casi nadie sabe explicar con precisión. No es una crisis ruidosa, no es un colapso emocional, ni siquiera es esa tristeza evidente que todo el mundo reconoce inmediatamente. Es algo mucho más silencioso. Es como si una parte de ti, sin hacer ruido, comenzara lentamente a retirarse. Aquello que antes te empujaba hacia adelante pierde de pronto su magnetismo. Las metas que antes encendían tu pecho se vuelven neutras. Las conversaciones empiezan a parecer ecos de algo que ya escuchaste demasiadas veces. Y en medio de ese silencio interior aparece una pregunta inquietante. ¿Estoy perdiendo algo? ¿O estoy empezando a ver algo que antes no veía? Detente un momento y escribe en los comentarios esta frase. Yo estoy observando mi cambio interior. Escribirla no es un gesto cualquiera. Cuando una persona pone en palabras lo que está viviendo, algo que era difuso dentro de su mente empieza a tomar forma. Lo que antes era una sensación vaga se convierte en conciencia clara. Y al mismo tiempo, ese simple acto permite que este contenido llegue a otras personas que tal vez están atravesando exactamente el mismo proceso sin saber cómo nombrarlo. Si sientes que este tipo de reflexiones aporta claridad a tu vida, puedes apoyar este espacio a través del superchat. Es una manera directa de ayudar a que el canal continúe creando contenidos profundos y honestos, sin tener que perseguir el ruido superficial que domina tantos lugares. Y si quieres seguir explorando la psicología profunda, suscríbete al canal. Aquí no encontrarás frases vacías de motivación, sino herramientas para comprender lo que realmente sucede dentro de la mente humana. Y deja también un like, porque ese pequeño gesto ayuda al algoritmo a entender que estas conversaciones merecen llegar a más personas. Volvamos ahora a la pregunta inicial. Muchas personas interpretan esta etapa como si algo dentro de ellas estuviera fallando. Piensan que se han vuelto apáticas, que están confundidas o incluso que algo se rompió en su interior. Pero Carl Jung, uno de los exploradores más profundos de la psique humana, observó algo completamente distinto. Para él, cuando el interés por ciertas cosas comienza a desaparecer, no significa que tu energía se haya agotado. Significa que esa energía se niega a seguir alimentando algo que ya perdió su sentido. La mente humana no es una estructura rígida, es un organismo vivo. Y cuando una forma de identidad ha cumplido su función, la psique deja poco a poco de invertir energía en esa dirección. El primer indicio de ese proceso no es el dolor, es el desinterés. No necesariamente te sientes mal, simplemente ya no te sientes involucrado. Sigues haciendo las mismas cosas, cumples con tus responsabilidades, mantienes tu rutina. Pero algo dentro de ti se ha desplazado unos pasos hacia atrás, como un observador silencioso sentado en la última fila de un teatro. Y es justamente ahí donde la mayoría de las personas empieza a confundirse. Porque la sociedad no sabe qué hacer con el silencio interior. El mundo espera entusiasmo visible, productividad constante, motivación permanente. Cuando alguien pierde interés, el sistema reacciona inmediatamente con etiquetas: cansancio, crisis, falta de ambición. Pero Jung comprendió que existe una fase mucho más profunda en la psique en la que el individuo empieza a separarse lentamente de una versión de sí mismo que ya no le pertenece. No es un colapso, es el inicio de un proceso de maduración psicológica. Es como cuando termina una obra de teatro y las luces del escenario se apagan. Desde fuera parece que todo terminó. Silencio, oscuridad, inmovilidad. Pero detrás del escenario el verdadero trabajo apenas comienza. Decorados que se desmontan, estructuras que se retiran, espacio que se libera para algo completamente nuevo. Cuando el interés desaparece muchas veces es porque la escena que estabas interpretando ya llegó a su final. No porque tu vida haya perdido significado, sino porque tu mente está preparando el terreno para algo que todavía no es visible. Y ese es exactamente el punto donde muchas personas sienten miedo, porque hemos sido educados para creer que la motivación constante es una señal de salud mental. Pero la psique no funciona como una máquina diseñada para producir entusiasmo infinito. La psique se mueve por ciclos. Hay momentos de expansión, construcción y conquista, y hay momentos de retirada, silencio y observación. Si te encuentras en esa etapa, la pregunta más importante no es ¿cómo puedo volver a ser como antes? La verdadera pregunta es mucho más radical. ¿Qué parte de mí está dejando de existir? ¿Y qué parte está intentando nacer ahora? Existe un punto muy delicado en este proceso que casi nadie logra reconocer mientras lo está atravesando. El mundo te enseñó que estar interesado significa estar bien, que producir significa valer, que mantener entusiasmo constante es la prueba de que tu vida avanza en la dirección correcta. Por eso, cuando ese interés empieza a disolverse, cuando aquello que antes te atraía deja de tener fuerza, el diagnóstico colectivo aparece de inmediato.
Algo anda mal contigo. Sin embargo, casi nadie se detiene a considerar una posibilidad mucho más inquietante. ¿Y si el problema no fuera tu estado interior, sino la forma en que el mundo lo interpreta? El entorno en el que vivimos no fue diseñado para respetar los procesos interiores profundos. Entra en pánico cuando alguien desacelera sin pedir permiso, porque ese silencio revela algo que muchas personas intentan evitar desesperadamente: la posibilidad de que vivir en automático no sea natural. Por eso, en cuanto muestras desinterés, empiezan los intentos de devolverte a la normalidad. Te aconsejan recuperar la motivación, volver a entusiasmarte, regresar a tu antigua versión lo antes posible, incluso cuando esa supuesta normalidad ya estaba desgastando algo dentro de ti. Sin embargo, esta etapa no es nueva en la historia humana. Mucho antes de la psicología moderna, las culturas antiguas ya habían observado este momento con enorme precisión. En los mitos más antiguos siempre existe una fase en la que el protagonista se aleja del mundo conocido. Se retira, entra en la oscuridad, deja de producir, deja de actuar según las expectativas de los demás. Para quien observa desde fuera parece una caída, una pérdida, casi una autodestrucción. Pero para esas culturas no era decadencia, era una travesía inevitable. El héroe no entra en ese vacío para escapar de la vida. Entra porque necesita perder sus antiguas coordenadas. Permanece suspendido entre lo que fue y lo que aún no sabe que puede llegar a ser. Y es precisamente en ese intervalo, desnudo de reconocimiento y propósito visible, donde recibe la comprensión que le permitirá regresar transformado. Las civilizaciones antiguas sabían que nadie atraviesa ese umbral sin perder algo. El mundo moderno, en cambio, no tolera este tipo de silencio. Si hoy alguien intentara vivir esa pausa con honestidad, sería rápidamente etiquetado, corregido y empujado a volver a funcionar. La sociedad tiene muy poca paciencia para los procesos interiores profundos, y ahí surge uno de los conflictos más intensos entre tu naturaleza interior y las exigencias del mundo exterior. El error más grande es tratar la pérdida de interés como un defecto que debe eliminarse inmediatamente, cuando en realidad podría ser el mensaje más importante que tu psique ha intentado enviarte. El mundo moderno no sabe convivir con los estados intermedios. Todo debe resolverse rápido, corregirse, normalizarse. Pero Jung veía esta etapa como una voz auténtica de la psique, algo que merece ser escuchado completamente y no reprimido. No todo estado incómodo es una enfermedad. Algunos son absolutamente necesarios para que una persona madure y abandone estructuras internas que se han vuelto demasiado estrechas para contener aquello en lo que se está convirtiendo. Cuando permaneces demasiado tiempo dentro de una forma que ya no te representa, el desinterés no aparece para destruirte. Aparece para impedir que sigas atrapado. El problema es que el entorno que te rodea no está construido para comprender estos matices. Solo reconoce la productividad, y cuando desaceleras, interpreta tu silencio como una amenaza. Es en ese momento cuando muchas personas empiezan a sufrir de verdad, no por el vacío, sino por el intento desesperado de escapar de él. Observa algo fundamental: la mayoría de las personas no se permite atravesar el dolor natural del cambio. No se permite perder la orientación, cuestionar sus certezas, soltar identidades que construyó durante años. Existe un miedo profundo a no saber quién se es. Para evitar ese vértigo se fuerza la continuidad. Pero cuando esa represión se acumula, el cuerpo y la mente comienzan a pagar el precio. Ansiedad constante, insomnio, presión en el pecho, un peso inexplicable en el estómago. El mundo reacciona solo cuando estos síntomas se vuelven visibles, ignorando por completo la señal original. En este contexto, la pérdida de interés se convierte en el enemigo número uno. Todo el mundo intenta recuperar la motivación, la pasión, la antigua versión funcional de ti. Aparecen promesas de volver a encontrarte, de regresar a la normalidad, de reactivar el entusiasmo. Pero existe una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Y si esa versión antigua de ti ya terminó su función? ¿Y si el intento de volver atrás no fuera más que una forma elegante de retrasar una transformación inevitable? Piensa en la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, es la respuesta del cuerpo que intenta sanar. Si solo te obsesionas con bajar la temperatura sin comprender la causa, debilitas aún más el organismo. El desinterés funciona de manera similar. No es el problema, es la señal de una contradicción profunda entre lo que te has convertido y lo que todavía intentas seguir siendo. Tratarlo como si fuera un virus que debe eliminarse es precisamente lo que mantiene a miles de personas atrapadas durante años. El mundo tiene un verdadero miedo al vacío. El vacío no produce métricas, no genera resultados inmediatos, no crea aplausos ni dinero, no puede medirse.
y por eso se considera peligroso. Pero es precisamente en ese silencio incómodo donde están ocurriendo los movimientos más decisivos de tu vida. Cuando nada parece atraerte, cuando todo parece superficial, eso rara vez significa que perdiste el sentido de la vida. Significa que dejaste de aceptar vivirla únicamente en la superficie. Algunas personas atraviesan este proceso con una lucidez sorprendente. Sienten que algo está terminando, aunque todavía no sepan qué vendrá después. No entran inmediatamente en pánico, pero tampoco encuentran alivio. Esa capacidad de observar la propia transformación sin juzgarse es una señal clara de salud psíquica. El verdadero problema no es perder interés. El verdadero problema es interpretarlo como un error, cuando en realidad puede ser la evidencia de que has llegado lo suficientemente profundo dentro de una forma de vida como para haberla agotado. El punto central no es correr a cambiarlo todo. No es abandonar impulsivamente el trabajo, las relaciones o las responsabilidades. El movimiento real ocurre en un lugar mucho más profundo, en la comprensión de lo que estás viviendo. Cuando empiezas a perder interés por todo, no significa que hayas fracasado. Significa que esa forma de existencia ha llegado a su límite y que algo dentro de ti está empezando a buscar un modo diferente de vivir. Porque toda transformación auténtica comienza exactamente así, con un silencio que al principio parece vacío, pero que en realidad está preparando el nacimiento de una nueva forma de ser. La mayoría de las personas no se da cuenta de que cuando el interés comienza a desaparecer de su propia vida, algo muy profundo está ocurriendo dentro de la psique. No es simplemente cansancio ni falta de disciplina. No es pereza. Es muchas veces la señal silenciosa de que una identidad ha sido explorada hasta su límite. Has vivido dentro de ella durante años. Has utilizado sus motivaciones, sus metas, sus hábitos y sus relaciones como si fueran el centro mismo de tu existencia. Durante mucho tiempo esa estructura interior te sostuvo, te dio dirección, te dio un lugar en el mundo. Pero llega un momento en que esa identidad ya no tiene nada más que ofrecerte. Has extraído de ella todo lo que podía darte. Y cuando eso sucede, algo extraordinario comienza a ocurrir en silencio. Tu energía vital empieza a retirarse lentamente de esa forma de ser. Detrás de esa sensación de apatía que tanto desconcierta a muchas personas existe un mecanismo profundamente inteligente. La energía psíquica, esa fuerza invisible que te hacía implicarte, esforzarte, sentirte conectado con tu propia vida, comienza a desconectarse. No porque te hayas vuelto débil, ni porque hayas perdido valor, sino porque esa energía no es leal al personaje social que construiste. Esa energía solo es fiel a tu totalidad. Cuando tus hábitos, tus objetivos o incluso tus relaciones ya no alimentan esa totalidad interior, la energía simplemente deja de fluir hacia ellos. No lo hace con violencia, ni con un gesto dramático. Lo hace retirándose en silencio. Desde fuera nada parece haberse derrumbado. Sigues yendo a los mismos lugares, cumpliendo las mismas rutinas, manteniendo conversaciones similares. Pero algo dentro de ti ya no está completamente allí. Tu cuerpo participa, pero una parte más profunda permanece en otro lugar. Y ese desajuste interno marca el inicio de una de las fases más complejas y transformadoras del desarrollo psicológico. Porque cuando esta retirada de energía comienza, hay una parte de ti que entra en pánico. Esa parte es el ego. El ego ha sido entrenado para sobrevivir a través del reconocimiento de los logros, de la aprobación de los demás y del control. Cuando ese combustible emocional empieza a disminuir, el ego interpreta el silencio como una amenaza. Para él, perder interés equivale a desaparecer. Cree que está perdiendo poder, estabilidad o incluso identidad. Pero en realidad lo que está ocurriendo es algo muy diferente. La energía no se está perdiendo, simplemente está cambiando de dirección. Imagina un árbol antiguo que durante muchas estaciones ha enviado toda su savia hacia las mismas ramas. Esas ramas han dado frutos, han ofrecido sombra, han sostenido la estructura del árbol durante años. Pero llega un momento en que si la savia siguiera alimentando únicamente esas partes, todo el organismo se agotaría. Entonces la naturaleza hace algo que desde fuera puede parecer destructivo. Corta el flujo, las ramas se secan, la energía se redistribuye y el árbol comienza a renovarse desde otras partes más profundas. Lo mismo sucede con la psique humana. El desinterés no es necesariamente una señal de decadencia. A menudo es un acto de inteligencia interior. Tu energía vital está siendo retirada de estructuras que ya han cumplido su función en tu desarrollo. No se trata de un castigo ni de un fracaso. Es un proceso de reorganización. Con frecuencia, aquello que durante años permaneció reprimido para mantener una imagen de estabilidad comienza a reaparecer precisamente en esta etapa. No lo hace como una condena, sino como una llamada urgente a ser escuchado.
Aspectos olvidados de tu personalidad, deseos que ignoraste durante mucho tiempo, preguntas que evitaste enfrentar empiezan a emerger lentamente. Lo más delicado de todo este proceso es que no ocurre de forma consciente. Nadie se levanta una mañana decidiendo perder el interés por su propia vida. Este movimiento comienza en las capas más profundas de la psique, mucho antes de que la mente racional pueda ponerle palabras. Y es precisamente esa falta de control lo que despierta el miedo. Aparece el temor de perder algo valioso. Surge la angustia de pensar que si abandonas aquello que te definía, quizá no quede nada. Entonces la mente reacciona con una resistencia feroz. Intentas volver a ser como antes. Buscas motivación desesperadamente. Lees libros, ves videos, escuchas discursos, intentas encender artificialmente una llama que ya se ha apagado. Pero cuanto más lo intentas, más aparece el agotamiento. Y esto ocurre porque estás tratando de empujar tu energía vital hacia un espacio que ya está vacío. Estás intentando obligar a tu psique a sostener una identidad que ya no puede contener lo que te estás convirtiendo. Es como remar con todas tus fuerzas contra una corriente invisible pero mucho más poderosa que tú. Cuanto más empujas, más te cansas. Cuanto más intentas recuperar la vieja motivación, más aparece una fatiga difícil de explicar a los demás. Porque desde fuera parece que todo está bajo control, pero en tu interior algo está pidiendo un cambio de dirección. La psique humana posee una inteligencia mucho más antigua que la voluntad consciente. Jung hablaba de este movimiento como el impulso del alma hacia la totalidad. No es un proceso rápido ni cómodo. Cuando comienza a activarse, deja de sostener lentamente las estructuras internas que ya no son compatibles con tu crecimiento. No destruye todo de golpe. No provoca un colapso inmediato. Actúa de la forma más silenciosa posible, retirando la energía. Por eso el primer signo no suele ser el dolor, sino el desinterés. Las cosas siguen existiendo, las oportunidades siguen allí, las relaciones continúan, pero el hilo emocional que te conectaba con todo ello empieza a debilitarse. Y cuando eso ocurre, el ego entra en alarma. Porque para el ego la continuidad significa supervivencia. Necesitas saber quién eres, qué haces, hacia dónde vas, cómo serás reconocido por los demás. Necesita estabilidad, roles claros, identidades definidas. Cuando esa identidad comienza a perder sentido, el ego intenta defenderla a toda costa. Te empuja a reaccionar. Te dice que debes volver a funcionar como antes, que tienes que recuperar tu energía anterior. Pero aquí se esconde una de las ilusiones más peligrosas. El ego cree que te está protegiendo cuando en realidad solo está intentando conservar la versión de ti que ya conoce. No puede ver lo que están haciendo más allá de esa forma. Imagina una crisálida que empieza a romperse desde dentro. Si alguien observara ese momento sin saber lo que está sucediendo, pensaría que el organismo está muriendo. La estructura se deforma. El movimiento se vuelve irregular, la forma anterior desaparece. Pero en realidad no es muerte, es metamorfosis. La forma antigua no puede continuar existiendo si algo nuevo debe surgir. Lo mismo ocurre en la psique humana. Cuando el interés se retira, muchas veces significa que la estructura de identidad que lo sostenía está perdiendo su centralidad. No porque estuviera equivocada, no porque haya sido inútil, sino porque ya cumplió su función. Cada identidad que adoptamos en la vida es como una habitación en la que vivimos durante cierto tiempo. Nos protege, nos organiza, nos orienta, pero ninguna habitación está destinada a contenernos para siempre. Cuando creces, esa habitación empieza a quedarse pequeña. Las paredes no cambian. Eres tú quien ya no cabe dentro. Y la primera sensación que aparece no es libertad, es incomodidad, porque durante mucho tiempo esa habitación fue tu hogar. Por eso la pérdida de interés suele marcar exactamente ese punto, el momento en que tu psique reconoce que la identidad que te sostuvo hasta ahora ya no es suficiente para contener lo que estás empezando a hacer. Salir de esa habitación exige algo que la mayoría de las personas teme profundamente: la incertidumbre. Porque cuando abandonas una forma de ti mismo, no entras inmediatamente en la siguiente. Existe un intervalo, un espacio suspendido en el que ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién serás. Jung consideraba este territorio uno de los momentos más importantes del proceso de individuación. Es el punto en el que la conciencia deja de identificarse completamente con el personaje social y empieza a percibir algo más profundo dentro de sí misma. Pero esa percepción inicial no llega como una iluminación brillante, llega como vacío, como silencio, como distancia interior. Y es precisamente aquí donde muchas personas intentan escapar.
porque el vacío asusta, no ofrece instrucciones, no ofrece confirmaciones, no ofrece identidades inmediatas. El vacío te obliga a permanecer contigo mismo sin las distracciones habituales. Sin embargo, es precisamente en ese espacio donde la psique comienza a reorganizarse. La energía que antes alimentaba roles externos empieza a regresar lentamente hacia el centro. Partes olvidadas de tu personalidad comienzan a reaparecer. Deseos que ignoraste durante años vuelven a hacerse sentir. Preguntas que evitaste durante mucho tiempo se vuelven imposibles de ignorar. Este proceso no ocurre con prisa, porque la psique no funciona según el ritmo de la productividad moderna. Funciona según el ritmo de la transformación. Y toda transformación real necesita atravesar una fase de disolución. Por eso intentar eliminar el desinterés demasiado pronto puede bloquear todo el proceso. Es como intentar detener la noche antes de que llegue el amanecer. La noche no es un error del día, es una fase necesaria del ciclo. Del mismo modo que el invierno no es un fallo del verano. Es el momento en que la vida se retira hacia las raíces para preparar el próximo crecimiento. Cuando tu energía vital deja de invertirse en las mismas direcciones de siempre, la pregunta importante no es cómo recupero la motivación, sino algo mucho más profundo. ¿Hacia dónde está intentando moverse ahora mi energía? Porque la energía psíquica nunca desaparece, solo cambia de dirección, se desplaza, busca nuevos espacios, nuevas formas de expresión, y muchas veces comienza a hacerlo mucho antes de que la mente consciente sea capaz de comprender lo que está ocurriendo. Por eso tantas personas describen esta fase como si estuvieran observando su propia vida desde cierta distancia. Continúan participando en los acontecimientos cotidianos, pero una parte de ellas parece estar en otro lugar, como si estuvieran viendo todo desde fuera. No se trata necesariamente de una desconexión patológica. A menudo es el inicio de una separación entre el centro profundo de la conciencia y el personaje que durante años ocupó toda la escena. Jung explicaba que mientras una persona se identifica completamente con su rol social, su energía psíquica queda atrapada dentro de esa estructura. Solo cuando algo comienza a resquebrajarse, cuando el interés disminuye y la identificación se afloja, se vuelve posible observar la propia vida desde una perspectiva más amplia. Ese momento puede resultar desestabilizador, porque de repente lo que antes parecía absoluto se vuelve relativo. Las ambiciones que parecían indispensables pierden parte de su poder. Las opiniones de los demás dejan poco a poco de definir tu valor. Los viejos miedos empiezan a perder su control. Pero junto con esa libertad aparece también una nueva responsabilidad interior. Porque si ya no eres únicamente el personaje que interpretaste durante tanto tiempo, entonces surge inevitablemente la pregunta más profunda de todas. ¿Quién soy cuando dejo de ser aquello que los demás esperan de mí? Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata. No aparece como una definición clara. Se revela lentamente a través del contacto con partes de la psique que habían permanecido en la sombra. Jung llamó a este encuentro la confrontación con la sombra. La sombra no contiene solo aspectos negativos. También guarda talentos olvidados, deseos reprimidos y posibilidades que alguna vez quedaron excluidas de la conciencia porque no encajaban con la imagen que habías construido de ti mismo. Cuando la energía deja de sostener la antigua identidad, muchas de estas partes comienzan a emerger. Al principio se manifiestan como inquietud, como preguntas abiertas, como impulsos nuevos que todavía no sabes cómo integrar en tu vida. Pero si en lugar de huir de esa incomodidad aprendes a permanecer en ella con curiosidad, poco a poco empiezas a descubrir que aquello que parecía una crisis no era el final de tu identidad, era el comienzo de algo mucho más amplio. Cuando permaneces dentro de ese vacío el tiempo suficiente, algo silencioso comienza a transformarse en tu interior. No ocurre como un impulso repentino ni como una explosión de entusiasmo. Ocurre de manera casi imperceptible. Poco a poco empiezas a notar una dirección diferente dentro de ti, una orientación que no nace del esfuerzo ni de la presión externa, sino de una especie de reconocimiento íntimo. No es una motivación forzada, ni una emoción exagerada que intenta convencerse a sí misma. Es algo mucho más profundo y estable. Surge desde un lugar donde ya no necesitas aprobación ni confirmación constante. Nace del simple hecho de reconocer algo verdadero dentro de ti. Y en ese momento ocurre un cambio decisivo. Lo que al principio parecía solo una pérdida comienza a revelar otro significado. La transformación deja de parecer una desaparición y empieza a mostrarse como un nacimiento.
Porque cuando la energía interior encuentra un nuevo centro desde el cual orientarse, aquello que antes parecía vacío empieza lentamente a llenarse de otro tipo de sentido. Las mismas acciones cotidianas adquieren una cualidad distinta, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque el punto desde el cual lo estás observando ya no es el mismo. Aquella falta de interés que al comienzo parecía un fracaso resulta ser, en realidad, una invitación silenciosa de la psique. Una invitación a dejar de vivir únicamente en la superficie de tu propia existencia. Y cuando una persona acepta de verdad esa invitación, descubre algo que pocos se atreven a descubrir: que el cambio real en la vida no empieza cuando añadimos algo nuevo, sino cuando permitimos que aquello que ya no tiene vida dentro de nosotros pueda finalmente terminar. Porque toda transformación verdadera comienza siempre de la misma manera, con un final que al principio no comprendemos. El ser humano suele imaginar el crecimiento como un proceso de acumulación. Nuevas metas, nuevas ideas, nuevos logros. Pensamos que avanzar significa añadir más cosas a nuestra vida. Pero la psique profunda no funciona solo de esa manera. Muchas veces crece precisamente a través de la pérdida. Crece cuando algo que parecía indispensable deja de sostenerse. Crece cuando ciertas estructuras internas se disuelven. Cuando el interés desaparece y algo dentro de ti deja de responder como antes, el impulso inmediato suele ser llenar ese espacio cuanto antes. Nuevos proyectos, nuevas distracciones, nuevas metas que mantengan la sensación de movimiento. Pero si observas con atención, descubrirás que esa prisa rara vez nace de la claridad. Casi siempre nace del miedo. Miedo a permanecer demasiado tiempo en un espacio indefinido. Miedo a no saber quién eres mientras algo dentro de ti se reorganiza. Miedo a que el silencio interior signifique pérdida. Sin embargo, desde la perspectiva de la psicología profunda, el silencio no es un error. Es un laboratorio invisible. Es el lugar donde la psique vuelve a ordenar sus elementos. Imagina un bosque después de un incendio. Para quien mira solo la superficie, lo que queda parece devastación. Árboles ennegrecidos, tierra quemada, un paisaje que parece vacío de vida. Pero bajo la tierra está ocurriendo algo que pocos perciben. Semillas que durante años esperaban su oportunidad encuentran por fin el espacio para germinar. Nutrientes ocultos en el suelo se liberan. Plantas que no podían crecer bajo la sombra de los árboles más grandes ahora reciben la luz necesaria para desarrollarse. Lo que parecía destrucción es en realidad una reorganización de la vida. Algo muy parecido ocurre dentro de la psique humana. La pérdida de interés muchas veces señala exactamente ese momento. El final de una estructura interior que durante mucho tiempo ocupó todo el espacio disponible. Mientras esa estructura dominaba, otras posibilidades no podían aparecer. Toda tu energía estaba dedicada a sostener una forma específica de ser. Pero cuando esa forma empieza a debilitarse, nuevas posibilidades comienzan a buscar espacio. Al principio son casi imperceptibles. Una curiosidad inesperada, preguntas que antes no te habrías hecho, sensaciones sutiles que no encajan con tu antigua identidad. En ese punto la paciencia se vuelve esencial, porque aquello que están haciendo todavía no tiene forma clara. Si intentas forzarlo demasiado pronto, podrías convertirlo simplemente en otra versión del viejo patrón. Jung observaba que el proceso de individuación no consiste en construir un personaje mejor, sino en permitir que la totalidad de la psique se revele gradualmente. Esto significa que partes de ti que durante años permanecieron ocultas o reprimidas comenzarán lentamente a reclamar espacio. No siempre serán cómodas, no siempre encajarán con la imagen que tenías de ti mismo, pero precisamente por eso traen consigo una vitalidad nueva. El interés auténtico casi siempre surge de esos territorios desconocidos, no de aquello que ya dominas, sino de aquello que despierta algo inesperado dentro de ti, y en ese momento ocurre un cambio sutil pero decisivo. En lugar de intentar recuperar desesperadamente la motivación por lo que hacías antes, comienzas poco a poco a escuchar aquello que ahora empieza a moverse dentro de ti. No es un salto repentino ni una decisión dramática. Es una orientación que aparece lentamente. Una atención nueva hacia experiencias que antes parecían irrelevantes. Una atracción espontánea hacia direcciones que nunca habías considerado. Y entonces muchas personas descubren algo sorprendente. La energía que parecía haber desaparecido en realidad nunca se había ido. Solo estaba esperando un lugar más auténtico donde poder fluir. Cuando finalmente encuentra ese lugar, regresa con una cualidad diferente. No vuelve como entusiasmo ruidoso ni como excitación pasajera. Vuelve como una implicación profunda, como una sensación de coherencia interior.
Ya no persigues algo para demostrar tu valor. Simplemente sigues aquello que te hace sentir vivo. Ese es uno de los signos más claros de que la transformación comienza a estabilizarse. No necesitas obligarte. No necesitas convencerte de que algo es importante. El interés aparece de forma natural, como una respuesta espontánea de tu energía vital hacia aquello que realmente está alineado con tu crecimiento. En ese punto, muchos de los miedos iniciales empiezan a disolverse lentamente. El vacío que al principio parecía amenazante se revela como un espacio de transición. Aquella pérdida de interés que interpretaste como fracaso comienza a verse bajo una luz completamente diferente. Era la señal de que una parte de tu vida había completado su ciclo, y sin ese final nunca habría sido posible abrir el espacio necesario para lo que ahora está emergiendo. Jung solía decir que aquello que no se vuelve consciente termina manifestándose en nuestra vida como destino. Cuando ignoramos durante demasiado tiempo los movimientos profundos de la psique, estos encuentran otras formas de expresarse. A veces lo hacen a través de crisis inesperadas, otras veces a través de síntomas que no comprendemos. Pero cuando somos capaces de detenernos, escuchar y permanecer dentro del proceso sin intentar eliminarlo de inmediato, algo cambia radicalmente. Dejas de ser arrastrado por los acontecimientos y empiezas a participar activamente en tu propia transformación. Entonces lo que antes parecía confusión se convierte en orientación. Lo que parecía pérdida se transforma en liberación. Lo que parecía vacío se revela como espacio. Si has llegado hasta este punto en tu camino interior, hay algo importante que recordar. No necesitas correr para encontrar todas las respuestas. La psique no se abre como un problema matemático que debe resolverse de inmediato. Se revela lentamente, a través de la experiencia, a través de la atención, a través del valor de permanecer presente incluso cuando la dirección todavía no es clara. El simple hecho de que hayas comenzado a percibir este cambio ya es una señal importante. Significa que algo dentro de ti ha dejado de aceptar una vida vivida únicamente por hábito. Significa que tu conciencia ha comenzado a moverse más allá de los límites de tu antigua identidad. Y cuando ese movimiento comienza, es difícil detenerlo por completo. Puede ser ignorado por un tiempo. Puede ser resistido, pero tarde o temprano encuentra la manera de continuar. Porque la tendencia hacia la totalidad es una de las fuerzas más profundas que existen dentro de la psique humana. Es el impulso que lleva al individuo a convertirse cada vez más en sí mismo. No en la versión que el mundo espera, no en la máscara que asegura aprobación social, sino en la expresión auténtica de su naturaleza interior. Y es justamente aquí donde la pérdida de interés revela su significado más profundo. No es el final de tu energía, es el comienzo de tu verdad. Cuando esa verdad empieza a emerger, el cambio no aparece como un espectáculo dramático. No hay un momento teatral que anuncie que todo ha terminado y algo nuevo ha comenzado. La transformación real llega de una forma mucho más silenciosa. Llega como una nueva calma interior, una presencia distinta que antes no existía. Observas las mismas cosas, pero ya no las miras con los mismos ojos. Vives los mismos días, pero algo dentro de ti ya no reacciona de la misma manera. Es como si una parte más profunda de tu conciencia hubiera tomado lentamente el lugar del antiguo centro que dirigía tus decisiones. En ese momento comprendes algo que antes parecía imposible aceptar. Aquella pérdida de interés que tanto te había inquietado no era una señal de decadencia. Era un signo de liberación. Era el instante en que tu psique dejaba de sostener una forma de vida que ya no podía contenerte. Porque cada identidad que construimos a lo largo de la vida es solo una etapa. Ninguna es definitiva. Cada papel que interpretamos, cada ambición que perseguimos, cada imagen que formamos de nosotros mismos tiene un tiempo limitado. Y cuando ese tiempo termina, la psique comienza lentamente a retirar su energía. No para destruir lo que has construido, sino para impedir que permanezcas atrapado dentro de algo que ya no está vivo. Ese es el movimiento más profundo del crecimiento humano. No convertirse en alguien diferente, sino permitir que aquello que ya no eres pueda finalmente caer. Jung describía este proceso como el camino de la individuación. No un camino hacia la perfección, sino hacia la integridad. Significa dejar de vivir únicamente como el personaje que el mundo reconoce y empezar a relacionarte con la totalidad de tu propia psique. Significa reconocer que dentro de ti existen muchas posibilidades, muchas direcciones, muchas dimensiones que no podían aparecer mientras tu energía estaba completamente dedicada a sostener una sola identidad. Cuando esa energía se libera, la vida interior se expande, se vuelve más compleja, sí, pero también mucho más auténtica.
Entonces el desinterés, que al principio parecía un vacío, revela su verdadera naturaleza. Era simplemente el espacio necesario para que algo más verdadero pudiera surgir. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas saber exactamente en quién te convertirás. La transformación no exige certezas inmediatas. Solo pide atención y honestidad. Si una parte de tu vida ha perdido su significado, permite que termine con dignidad. No intentes reanimarla artificialmente solo por miedo al cambio. Porque cada vez que algo dentro de ti llega a su fin, otra parte de tu existencia recibe la oportunidad de nacer. Y si hoy sientes que el interés por muchas cosas se ha apagado, tal vez no sea porque estás perdiéndote a ti mismo. Tal vez sea porque estás dejando de ser quien nunca fuiste realmente. Y justo en ese momento, en el silencio que sigue al final de una vieja identidad, comienza a tomar forma la parte más auténtica de tu vida. No como un nuevo personaje que debes interpretar, sino como una presencia más consciente dentro de tu propia existencia. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando finalmente encuentras algo que te define. Ocurre cuando ya no necesitas definiciones para saber quién eres.